Este es el barrio chino de la Ciudad de México. Fue comenzado a poblarse a principios del siglo pasado y para los años 70 ya estaba totalmente establecido. El barrio chino de la Ciudad de México se fundó con los primeros inmigrantes chinos en México, que fue cuando Porfirio Díaz quería modernizar el país y muchos chinos vinieron, sobre todo al norte de México, pero también muchos se quedaron aquí en la Ciudad de México, en el barrio chino. Y bueno, yo tengo la teoría de que por eso en México a todos los orientales le dicen chinos, porque la inmigración de chinos a México fue mucho antes que la japonesa. Los japoneses llegaron aquí a México de forma masiva durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces creo que por eso en México y Latinoamérica en general le decimos a todos los orientales chinos, ¿no? Y pues bueno, esta generalización obviamente no es solo el nombre, ¿no? También confundimos muchas cosas de su cultura, idioma y también música. Y hoy les voy a hablar un poco de la diferencia de la música de estas dos culturas. Entonces, para conocer un poco de eso, vamos a tener que hablar un poco de historia. Esta es China. You go over to China. China China es un país muy grande y muy diverso, entonces el primer disclaimer es que no existe una música china. Además es súper antiguo y milenario, entonces no podemos abarcar toda la historia de toda la música china porque es pues de milenios realmente, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Bueno, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo porque ustedes pues nomás están viendo, ¿no? La música de China, además, había música imperial y música popular, la que hacían las masas, de la cual obviamente pues no se tiene tanto registro porque no sabían escribir y eso, pero los reyes y los nobles sí, entonces de esa hay mucho más registro y convenientemente la historia china está dividida en dinastías, entonces podemos analizarla un poco por dinastías. En la primera dinastía de la que vamos a hablar es la dinastía Shu, porque ellos fueron los que empezaron la tradición escrita musical china, que fue más o menos en el año 1045 a.C. Muy viejo, ¿no? Esta fue la dinastía más larga de China, duró como 800 años y con ellos hubo alguien muy popular en China que era Confucio, el autor de la Confusión. Entonces en la vida, los rituales, el arte y sobre todo la música china, el confucianismo fue súper importante. El enfoque del confucianismo hacia la música, sin meternos mucho en el confucianismo, porque la verdad ni yo sé, pero principalmente hablaba de que el arte y la música tenía que guiar a las pasiones. Y veía la música y el arte como una forma muy elevada de conocimiento cultural, ¿no? Al guiar al placer, era un placer no desmedido, pero sí un placer. Entonces era música relativamente alegre, pero también sobria, no podía haber cambios de dinámica ni de tiempo, porque justamente tenía que guiar los placeres. Más o menos de esta época es la canción china más antigua que se conoce, que es la Orquídea Solitaria, que es lo que está sonando ahorita. Y sí, otra cosa muy importante para los chinos era esta idea del mandato divino, es decir, que los dioses le habían dado a una dinastía la tarea de gobernar sobre todo China, ¿no? Y básicamente para gobernar bien tenían que ser moralmente buenos según el confucianismo. Y este fue el pretexto perfecto que la dinastía que siguió, que fueron los Qin, tomó para conquistar China, porque como después de todos estos años los Shu se habían hecho malos e incorrectos y tenían orgías, entonces era ahora el deber divino de los Qin gobernar, y eso fue lo que hicieron. Pero no solo eso, como los Shu eran malos, decidieron, pues ¿por qué no destruimos todos los libros de los Shus y los quemamos porque eran malos y eran estúpidos? Entonces quemaron todos los libros que hablaban de música y pues eso no es muy bueno para la música, ¿no? Entonces tendríamos que esperar hasta la dinastía Tang para tener el primer tratado teórico de música china. In today's program, we're going back to the Sui and Tang dynasties, roughly the 7th, 8th, and 9th centuries.
Now, this was a period during which China experienced particularly dynamic development. Obviamente la música durante las dinastías cambiaba porque cada dinastía favorecía un tipo de música diferente, pero en general se cree que era más o menos similar porque las dinastías chinas eran muy de tradiciones, ¿no? Además que toda la teoría y la filosofía del confucianismo ya habían empapado a toda China durante las dinastías anteriores. Por muchísimos años la península de Corea fue la única conexión de Japón con el mundo exterior. Entonces todo lo que tenían, tanto instrumentos como música, cultura, arte, etcétera, armas, materiales, todo tenía que pasar por ahí, incluyendo la música, ¿no? Que venía desde China, pasaba por Corea, los coreanos le hacían sus modificaciones y luego llegaba hasta Japón, pero era básicamente música china. Entonces durante la dinastía Tang, los japoneses fueron, conocieron la música china y la importaron al Japón. Esto fue durante los periodos Nara y Heian. Y es aquí cuando tenemos los primeros registros de la música japonesa, que son Gagaku y Shomyo. Y bueno, estaban formas muy indígenas de Japón de música, como el Honkyoku, que era meditación con shakuhachi, que no era exactamente música, era más bien como meditación, pero utilizaban un instrumento musical. Shomyo son básicamente cantos budistas con monjes. Y Gagaku es una forma importada de música básicamente china y coreana, que es música cortesana que importaron a Japón y que cambió para ser un poco más japonesa y adaptarse más a las creencias japonesas, que más bien eran como shintoístas, y era muy diferente la manera de pensar, tanto que los aristócratas japoneses del periodo Heian eran muy melancólicos. Se esperaba la melancolía de los aristócratas japoneses. Los japoneses tenían la idea de que la belleza debía ser cultivada y admirada, ya que es pasajera totalmente. Entonces eran emos. Hay un libro de Murasaki Shikibu que se llama La historia de Genji, que tiene un pasaje que dice: como los patos que juegan aquí en el lago, yo también estoy flotando en la superficie de un mundo transitorio. No puedo evitar compararlos conmigo, ya que ellos también parecen estar disfrutando de la manera más despreocupada, aunque sus vidas seguramente están llenas de dolor. Mientras tanto, los chinos los veían muy arcaicos porque los japoneses estaban obsesionados con la cultura china, incluyendo la música, de la dinastía Tang, que había empezado hace 200 años, ¿no? Entonces es como si ahorita nos vistiéramos como en los 1800, ¿no? Lo cual sería muy cool. Originally it came from the Korean peninsula and China, from the mainland. That was skillfully indigenized to create what we call Gagaku. Y bueno, el Gagaku se originó por estos momentos, y el Gagaku es una música, como ya dije, imperial y de la corte, pero trata de ser como medio música china, pero no es tan china, y además son tradiciones que se perdieron en China y que nada más se conservaron en Japón y que ya son muy muy tradicionales japonesas. Además de esto, en Japón estaba el teatro y formas teatrales muy antiguas como el Dengaku y el Sarugaku, que eran danzas tradicionales que fusionaban como sus rituales shintoístas con los budistas, pero esto algunos años después dio paso al No. El No es uno de los teatros más antiguos del mundo y es muy aburrido, la neta. Súper lento, súper filosófico, no tiene mucha historia, sino más bien busca que haya un estado anímico, y es como de que la vida es transitoria, todas estas preguntas como muy filosóficas que a los japoneses les encantaban, y la música obviamente reflejaba esto, y es una música bastante lenta.
otra forma de teatro japonés mucho más reciente que apareció hasta los años 1600 en el periodo Tokugawa fue el kabuki. El kabuki es probablemente el más famoso. Usa el shamisen, que según yo es el instrumento japonés más famoso, popularizado por las geishas. Y bueno, el kabuki es mucho más casual. Mientras el no es como muy serio, el kabuki algunos dirían que es como hasta de fiesta. La pasan bien, no es filosófico, tiene historia, espectáculo, danza, acción, efectos especiales, criaturas míticas, y no usaban máscara y se rapaban la cabeza. Y el ensamble es muy similar, tiene un hayashi que tiene más tambores, tiene el shakuhachi, tiene un shamisen, y pues básicamente sí, ese es el kabuki. Mientras tanto, en China también estaban desarrollando su propio teatro. En China el teatro es súper antiguo, no se sabe cuándo empezó, pero además del teatro de sombras, muy famoso, tenían sus propios teatros tradicionales y un día los mongoles invadieron y dijeron, güey, me encanta el teatro chino. Entonces, después de establecer su dinastía, decidieron darle mucho apoyo y difusión. Entonces, las dinastías que siguieron, que fueron la Ming y la Qing, siguieron apoyando el teatro o la ópera china. Y durante la dinastía Qing se fundó la ópera de Pekín, que era como una super ópera, juntando todas las tradiciones operísticas chinas para hacer una super mega ópera china ultra chida. Y sí está ultra chida. Esta es una música muy reconocida. O sea, la escuchas y dices, definitivamente suena a China. Es muy espectacular y además visualmente es muy circense y el sonido también es, pues sí, muy chino. La ópera china sí tenía lecciones morales, pero más como la familia y el deber. Y pues siempre como muy relacionados como a este confucianismo chino de guiar el placer. Y pues a mí me parece música mucho más alegre. Después de todo esto llegó la revolución industrial, la globalización y obviamente siguieron haciendo música en China y en Japón, ¿no? Pues no se han muerto. Pero la música contemporánea tiene mucha más influencia de música occidental. Creo que hoy especialmente los japoneses hacen un buen trabajo de mezclar música tradicional con música contemporánea, pero hay muchos artistas haciéndolo, tanto en China como en Japón. Bueno, ¿en qué se resumen todas estas diferencias? ¿Cómo le haces tú para decir, esto es chino, esto es japonés? Pues bueno, primero los instrumentos. A pesar de que muchos instrumentos están emparentados con otros y suenan más o menos similar, las tradiciones musicales son muy diferentes. Por ejemplo, en China es mucho más común el erhu o violín chino que su contraparte japonesa. Y en Japón usan mucho más el shamisen que la contraparte china. Hay un canal de YouTube muy bueno que se llama Tokyo Lens, en el que además de muchas otras cosas de un chavo occidental viviendo en Tokio, te cuenta mucho sobre qué significa y cómo es tocar el shamisen y música tradicional japonesa. Entonces, por ejemplo, la pipa china la tocan con los dedos, entonces tienen más como este sonido de... En cambio, los japoneses no tanto. Los japoneses son los que le hacen ¡oy, oh! También los chinos usan más platillos. Y la música china fuera de la ópera es un poco menos vocal. Todo esto obviamente son generalidades. Piensen en la instrumentación china como el soundtrack de Majora's Mask. Por cierto, en la descripción les dejo mi columna en la que analizo soundtracks de videojuegos y analicé ese soundtrack. El idioma, pues si está en chino es de China, y si está en japonés, pues es de Japón. Utilizan escalas diferentes. La música china utiliza escalas más alegres por lo general, como por ejemplo la escala pentatónica. Y tiene como más ritmo.
Y las escalas japonesas no es que sean tristes, pero son más bien como misteriosas, oscuras, melancólicas. Y supongo que esas son algunas de las diferencias entre la música china y japonesa. Hay muchas más, no soy ningún experto, pero la conclusión es que escuchen música china y japonesa porque está chida. Dejen en los comentarios qué otras diferencias encuentran y algún artista que les guste que utilice elementos tradicionales. Y suscríbanse y díganme de qué les gustaría que hablara después y denle like.